El día de hoy vamos a hablar de Alma 1 y 2. Poco después de que Alma fuera nombrado juez superior, un hombre llamado Neor comenzó a enseñar doctrina falsa y a introducir las supercherías sacerdotales entre los nefitas. Mató a un hombre justo y fue ejecutado por ese delito. Algunos años después, Amlisi trató sin éxito de convertirse en rey de los nefitas. Cuando el pueblo votó rechazándolo como rey, reunió a sus seguidores, los amlicitas, para enfrentarse en batalla contra los nefitas. Los nefitas prevalecieron, pero murieron decenas de miles de personas. Quisiera que piensen en esta palabra, popular, y también en estas preguntas. ¿Cuáles son algunos de los peligros de buscar la popularidad? ¿Y cuáles son algunos de los peligros de seguir a las personas solo porque son populares? Ahora vean esta imagen. ¿Qué sucede cuando te preocupa más lo que tus amigos piensan de ti que lo que Dios piensa al respecto? En Alma 1 vamos a leer acerca de un hombre llamado Neor. Este llegó a ser sumamente popular entre algunas personas. Dice en el versículo 2, y aconteció que en el primer año del gobierno de Alma, en el asiento judicial, le llevaron un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza, y éste había andado entre el pueblo, predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas que muchos creyeron en sus palabras, y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero, y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón, y a usar ropa muy lujosa. Sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. En el versículo 12 vamos a ver de qué manera Alma calificó la actitud de este hombre. He aquí, esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo. Y he aquí, no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Y si la superchería sacerdotal fuese impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción. En 2 Nefi 26-29 vamos a ver el significado de la superchería sacerdotal. Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales, el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. La superchería sacerdotal tiene lugar cuando la gente predica doctrinas falsas por causa de las riquezas y los honores, y para constituirse a sí mismos como una luz al mundo. Quienes la difunden no desean edificar el reino de Dios con sus predicaciones, sino que desean obtener riqueza, estatus social o poder sobre los demás, así como las alabanzas de otras personas. Quieren recibir toda la atención en vez de que ésta recaiga sobre Dios y su evangelio. La superchería sacerdotal es un grave pecado a los ojos de Dios, tal y como aclaró Alma cuando le dijo a Neor: si la superchería sacerdotal fuese impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción.
Cuando Neor procuró descarriar al pueblo de la iglesia, Gedeón, un hombre justo, lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. En respuesta, Neor sacó su espada y mató a Gedeón, pero fue juzgado por sus delitos y ejecutado. En los versículos 26 y 27 vamos a ver la diferencia en cuanto a la predicación de Neor con otros sacerdotes que estaban al servicio de Dios. Nos dice, y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo, y así todos eran iguales, y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza, y de conformidad con lo que tenían, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa. No obstante, eran aseados y atractivos. A pesar de que Neor fue ejecutado, no cesó con esto la difusión de la superchería sacerdotal en la tierra, porque había muchos que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando doctrinas falsas, y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. Por esta razón, también muchos miembros de la iglesia empezaron a sufrir persecución por otras personas que no eran de la iglesia. Y aquí vamos a ver dos tipos de reacciones que tuvieron los miembros de la iglesia. La primera, muchos dice que empezaron a llenarse de orgullo, muchos miembros de la iglesia, y contendían, dice, acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse. Daban puñetazos el uno al otro. Muchos endurecieron sus corazones y sus nombres fueron borrados. Muchos se retiraron de la iglesia. Este grupo de personas no fue paciente ante la persecución. Sin embargo, había otro grupo de miembros de la iglesia que sí fue paciente, porque ellos se mantuvieron fieles en guardar los mandamientos de Dios y sobrellevaron pacientemente las persecuciones que se les imponían. En este grupo también estas personas empezaron a repartir sus bienes a los pobres y a los necesitados, a los enfermos, a los afligidos. Además, no usaban ropa costosa. Ahora, ¿cuál fue las bendiciones que recibieron estas personas por ser pacientes y actuar de esta manera? Empezaron ellos a enriquecerse, teniendo en abundancia muchas cosas: rebaños, manadas, muchos animales, también una abundancia de grano, oro, plata, objetos preciosos. Y aún así dice que ellos no desatendían a las personas que necesitaban de su ayuda. ¿Por qué? Porque ellos no ponían su corazón en las riquezas. Además que eran generosos con todos. Un principio que podemos aprender de esta parte es que cuando vivimos el Evangelio podemos tener paz en nuestra vida, aun cuando seamos perseguidos. Sin embargo, ¿cómo vamos a actuar nosotros ante la persecución? ¿Vamos a ser pacientes como el segundo grupo o nos vamos a portar como el primer grupo que empezó a tener rencor, orgullo y empezó a contender con las personas que les perseguían? Quisiera que respondan estas preguntas. ¿Cuándo guardaste los mandamientos a pesar de la persecución o las presiones? ¿Qué bendiciones recibiste? ¿Cómo responderás ahora a tus adversarios?
Ahora que sabemos las bendiciones que recibieron las personas que fueron pacientes ante la persecución y las consecuencias que sufrieron aquellas personas que se envanecieron en el orgullo a causa de esa persecución que estaban recibiendo. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Espero que reaccionemos como las personas que fueron pacientes. Ahora en el capítulo 2 de Alma vamos a ver que Amlisi deseaba ser rey de los nefitas, pero estos votaron en su contra y decidieron seguir con su sistema de jueces. Sin embargo, los partidarios de Amlisi se unieron y lo coronaron rey. Amlisi los mandó ir a la guerra contra los nefitas. Poco después, los lamanitas se unieron a los amlicitas para luchar contra los nefitas. En los versículos 18 y 28 vamos a ver de qué manera el Señor les ayudó ante esta nueva prueba. Sin embargo, el Señor fortaleció la mano de los nefitas, de modo que hirieron a los amlicitas con tan grande mortandad que empezaron a huir delante de ellos. Sin embargo, la mano del Señor fortaleció a los nefitas, habiéndole ellos rogado fervorosamente que los librara de las manos de sus enemigos. Por tanto, el Señor oyó su clamor y los fortaleció, y los lamanitas y los amlicitas cayeron ante ellos. Un principio importante que podemos aprender en estos versículos es que cuando nos hallemos ante la persecución, debemos rogarle a Dios para que así seamos fortalecidos y Él nos ayudará a librarnos de nuestros enemigos. Confiemos siempre en el Señor. Él no nos va a abandonar. Él nos va a fortalecer. En los momentos de dificultad y persecución, Él nos va a librar.